Bueno, entonces, muy buenas noches para todas las personas que ya están conectadas en este momento a nuestra sesión. He dado inicio a la grabación y procedo a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, mis chicos, muy buenas noches para todos, bienvenidos a este espacio. Hoy continuamos con el trabajo que venimos desarrollando dentro del accionar de el manual de identidad corporativa, la creación de marca y el conocimiento de nuestra plataforma Illustrator de Adobe, de la familia Adobe. Entonces, continuando por esta misma línea, vamos a empezar a trabajar un poco ya directamente sobre el programa. Hoy vamos a tener dos partes de nuestra sesión. Vamos a tener la parte inicial en la cual vamos a trabajar sobre el programa, unas nuevas herramientas, unas nuevas acciones que nos van a permitir desarrollar acciones específicas que nosotros vamos a tener dentro de la generación de trabajos, diseños, ilustraciones, marcas, bueno, muchas cosas que se nos van a generar desde este programa. En ese orden de ideas, entonces ya vamos a compartir pantalla general para que ustedes puedan ver todo el cúmulo de acciones. Recuerden que cuando yo comparto solamente la ventana, no me permite que ustedes vean los emergentes. Entonces, en este momento estoy agrandando todo y achicando acá. Por eso estaba un poquito distraída, achicando un poquito el menú, porque no lo había hecho. ¿Se acuerdan que esa barrita la estaba yo achicando para que ustedes lo vieran un poquito mejor? Entonces, por esa razón estaba aquí haciendo eso para que les pueda compartir de una forma más cómoda la pantalla. Listo, mis chicos. Y aunque me quedó bien chiquitica, pero bueno. En ese orden de ideas también les pido que, por favor, si tienen alguna duda, pregunten. Si algo no les funciona, abran su micrófono y me cuenten, ya que no los voy a estar viendo. Por lo que estoy compartiendo pantalla completa. A mí no me gusta compartir pantalla completa, es por eso. Porque me pierdo de muchas cosas que suceden alrededor dentro de la sesión. Entonces, por esa razón, simplemente abran sus micrófonos y los estaré escuchando. ¿Listo? Vamos entonces a compartir pantalla completa. Vamos hoy a trabajar sobre elementos muy interesantes y sobre unas nuevas herramientas. Voy a abrir un nuevo archivo nuevo, para poder generar un nuevo archivo. Para poder generar un archivo en blanco, yo lo voy a colocar en cualquier tamaño, cualquier modo de color. Es simplemente para que ustedes vayan observando de una manera más clara qué vamos a trabajar. El día de hoy vamos a estar trabajando bajo tres temas principales. Vamos a conocer una herramienta que se llama Pluma, que es una de las más importantes dentro del manejo del programa. Adicional, vamos a trabajar sobre la creación de estos ejercicios y vamos a dejar unos ejercicios de actividad para casa que yo les voy a entregar los instructivos para que sepamos qué vamos a hacer, qué herramientas y cómo vamos a hacer el paso a paso. Perfecto. Adicional, vamos a conocer algo de color en donde vamos a hacer
esta actividad. Yo voy a hacer una y ustedes van a continuar, que lo vamos a dejar también como de actividad. Y adicional vamos a aprender una herramienta de arte y coloración que nos va a funcionar muy bien para los cambios en archivos grandes cuando tenemos algún cambio generalizado de color. Básicamente eso es lo que vamos a tener en la parte de Illustrator. Adicional, vamos a trabajar en la parte de contenidos, en donde vamos a ver ya un poco de qué es la parte del manual de identidad y vamos a ver un poco de la importancia de la generación de orden y organización dentro de nuestras páginas. ¿Listo? Vale, entonces vamos a empezar y vamos a empezar por la parte de color, ya que es una parte muy interesante dentro de lo que nosotros podemos hacer y podemos generar. Creo que alguien está, no sé, a ver. Gracias. Para que podamos en realidad manejar generalidades dentro de los colores. Cuando nosotros empezamos a ver todas las herramientas, estos son elementos que han sido creados con la herramienta pluma, que vamos a conocer ahorita y que vamos a entender cómo la vamos a empezar a trabajar. Pero antes de ello voy a mostrarles cómo nosotros podemos hacer cambios generalizados cuando tenemos muchos elementos. Si por ejemplo yo quisiese seleccionar elementos que están del mismo color dentro de mi diseño, puedo tener acciones para seleccionar por color, para seleccionar por borde, para seleccionar por textura. Adicional a ello, tenemos una manera para poder hacer un reconteo o una recolorización, una edición de color, para que podamos como agilizar el trabajo a desarrollar. Entonces, para ello, voy a primero enseñarles cómo seleccionamos elementos teniendo en cuenta sus características. ¿Listo? Entonces, para seleccionar, tenemos un menú en la parte superior que se llama seleccionar. ¡Wow! ¿Verdad? Pero resulta que acá podemos tener dos ayudas que nos pueden funcionar de una manera muy interesante cuando tenemos tanto muchas páginas, muchos elementos dentro de nuestros diseños y queremos agilizar, y obviamente la herramienta nos lo permite, el editar dentro de nuestro programa. Para ello entonces tenemos la opción mismo y la opción objeto. Cuando nosotros hablamos de mismo, estamos hablando que podemos seleccionar por apariencia, por modo de fusión, ¿se acuerdan que ya estuvimos hablando un poco de ello? Por relleno y trazo, por color de relleno, por opacidad, por color de trazo, por grosor de trazo. Y también eso sería para nuestras formas. Pero adicional también lo podemos hacer para los textos en familias de fuentes, estilos, tamaños, relleno del texto, trazo del texto. Y eso pues obviamente nos va a facilitar muchísimo la vida. Adicional, tenemos la opción de objeto en donde yo puedo seleccionar, por ejemplo, todos los objetos que hayan sido hechos con pincel, todo lo que tenga máscara de recorte, todo lo que tenga objetos de texto, o sea, objeto de texto de punto o texto de área. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de texto? Entonces, todo eso nos va a facilitar muchísimo la vida. Si yo quisiese, por ejemplo, seleccionar solamente los micos, ¿qué debo hacer? Ir a seleccionar mismo, seleccionando uno, obviamente, para que él sepa qué es lo que quiere, qué es lo que quiero yo que se seleccione, mismo color de relleno. Entonces voy a decirle que me seleccione todos los que tengan el mismo color de relleno. ¿Qué sucedió? Que obviamente como está con dos colores, él va a decir, ok, ¿y aquí qué hago? Aquí, ¿cómo debo yo trabajar? Para ello se recomienda, y voy a seleccionar todo, tener los elementos sin estar agrupados. Entonces vamos a ir, recuerden desagrupar,
objeto, desagrupar o Shift Control G. Shift Control G. Al hacer esto ya tenemos solamente seleccionado el color del elemento y no la parte negra de la línea. Por tal razón, vengo, selecciono uno de los colores que necesito, voy a seleccionar mismo color de relleno y inmediatamente se me seleccionan todos los elementos que yo quiero cambiar de color. ¿Qué puedo hacer ahí? Resulta que yo acá podría hacer esto y mis micos se convierten todos en verde, ¿verdad? Pero resulta que digamos que no tengo una sola hoja, que tengo muchísimas hojas. Entonces no me voy a poner a desagrupar los elementos, como lo hice hace un momento, sino que existe una herramienta que nos va a funcionar de una manera un poco más automática. Para ello tenemos dos maneras de abrir este menú. Primero, seleccionando todos los elementos sin importar su color, su relleno, su trazo, se nos abre este circulito como si fuese una paleta de color en blanco y negro o en grises para volver a colorear. Se llama volver a colorear. Si no les aparece ahí en el menú de información de la parte superior de nuestra interfaz, entonces podemos ir a ventana y abrimos esta que se llama guía de color. Dentro de guía de color podemos atribuir diferentes cambios que nosotros podemos generar. Permítanme un segundo que me timbrara. ¿Alguien le puede compartir el link a Jenny que está? Listo, ya me traían un presente, entonces tocaba salir. Bueno, dime. ¿Puede compartir el link aquí en el grupo? Dime el enlace de la sesión. Sí, señora, que lo está pidiendo. Ya, dame un segundo. Porfa, por acá tenemos el copiar. ¿Y dónde dejé mi celular? Debajo de la gata. Sí, claro, debajo de la gata. Ay, Jesús, entonces me tocó abrirlo acá para no desacomodar al animal. ¿Sí ven? Uno como sufre, esos animales como sufren en esta vida, en esta casa. Bueno. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, estábamos en que con los elementos seleccionados, si no lo abrimos acá, vamos a ir a ventana, si no lo tenemos, guía de color. Cualquiera de las dos nos abre esta ventana. Esta ventana les puede salir de esta manera o les puede salir más grandecita. ¿Qué sucede? Nos da las opciones de poder cambiar y seleccionar colores y generar como temas de color. En este momento estamos viendo que se seleccionan todos los colores que se están usando dentro de la ilustración. Pero, ¿cómo vamos a cambiarlos? Yo podría, miren, poder hacer esto y si se dieron cuenta que va cambiando a medida de que yo estoy girando en mi rueda de color. Pero ahí cambiarían todos. No podría yo identificar uno a uno qué es lo que quiero cambiar, sino que al girar podríamos cambiar todos los elementos. Si yo quisiese abrir la ventana grande, vamos aquí donde dice opciones avanzadas y nos abre esta ventana. Esta ventana nos va a permitir hacer acciones interesantes con los cambios de color, porque nos va a dejar hacer ¿qué? Identificar cada uno de los colores y manipularlos según yo requiera para los cambios del diseño. Imagínense ustedes con un documento que tiene 99 mesas de trabajo, que son las máximas que podemos trabajar en Illustrator por archivo. Imagínense que ustedes teniendo eso tienen que hacer el cambio cosa por cosa. Pues no.
podemos hacer seleccionar todo, que seleccionan todos los archivos que tenemos, los diseños o elementos que tenemos en todas las mesas de trabajo, y de esta manera podríamos cambiar elementos puntuales dentro de las ilustraciones, es decir, los vectores. ¿Listo? ¿Cuáles son los colores actuales? Estas barras largas que presentamos acá, y yo voy a cambiar el color acá donde dice nuevo. Si yo quiero cambiar el color solamente a los micos, voy a dar aquí en nuevo, vamos a dar doble clic para que se abra la ventana de selector de colores y podría yo ir a cambiar únicamente nuestros micos. Entonces vamos a poner este verde para que se note muchísimo. Y ya inmediatamente estamos viendo, va a correr un poquito para acá. No me deja hasta no cerrar la ventana. Correr para acá para volver a abrir. Entonces aquí ya pudimos ver que se nos cambió el color del mico, ¿verdad? Si yo quisiese venir a cambiar ahora, por ejemplo, los ositos, que son los moraditos, voy a darle doble clic y de esta manera puedo venir y seleccionar acá el nuevo color que yo quisiese poner a mi elemento. Podría yo aquí hacer variaciones, miren, sin cambiarme de ventana. ¿Por qué? Porque me quedó muy parecido al elefante. Entonces lo voy a poner por este lado, lo voy a poner como, ay, ahora me quedó al pelicano, como por acá, no, ese color era el que estaba, amarillo, eso, este color, para que podamos ver los cambios. Si nosotros necesitamos hacer o reasignar, pues lo podemos hacer dependiendo lo que yo necesite y quiera. Que de pronto quisiese este color, pues lo puedo agarrar, si ven que la manito se cierra, y lo puedo subir hasta donde yo quiero que cambie, e inmediatamente estoy haciendo el cambio intercalando el amarillo con el azul, y de esta manera estoy cambiando los elementos de manera dual, de a dositos, y de esa manera podemos si no, oye, no me gustó, horrible como se ve, fácil, restauremos, y de esta manera podemos generar el cambio a la última edición que se haya desarrollado. ¿Listo? Es muy fácil y muy bueno manipular. Si no les abrió acá, entonces quiero que vean, si la abrimos desde ventana, guía de color, les va a abrir esto acá, pero ustedes van a decir, esto no es lo mismo, pero miren, aquí abajito está mi paletica de colores en donde yo puedo ir a editar. Sé que les parece diferente, pero pudiésemos asignar. ¿Cómo los podemos asignar? Cancelar. Y acá vamos a abrir en el menú superior algo que dice editar colores. Y al editar colores, es que no lo tengo seleccionado. Recuerden que siempre lo debemos tener seleccionado. Entonces lo abrimos acá y ya nos permite asignar. O lo abrimos aquí arriba, a donde les dije en las 3 rayitas, editar colores. Y de esta manera podemos llegar a la misma ventana de volver a colorear ilustración para generar. Podemos aquí de pronto hacer cambios aleatorios, cambiando el orden de lo que estamos mirando, y entonces podemos ir desarrollando como variaciones que nos dicen, ok, nos puede funcionar, no nos puede funcionar. Lo podemos hacer de manera aleatoria, miren, para ver si sí o si no podemos generar cambios de paletas, o podemos aquí buscar colores de otras especificaciones anteriores o nuevos para poder establecer únicamente el elemento que yo estoy cambiando dentro de toda una ilustración. De esta manera es un poco más claro y tener un poco más de control de lo que nosotros podemos cambiar dentro de cualquier trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Esta es una parte interesante que nos ayuda a colorear, pero adicional, ya en la parte de color que aprendimos en donde se le coloca a el contorno y al relleno, quiero que sepan y que conozcamos un poco también
de la importancia de entender que tenemos colores planos y colores degradés que nos van a ayudar a perfeccionar lo que nosotros queremos hacer dentro de los iconos, de los símbolos, de la parte de diseño, de generación de afiches, de composición visual que nosotros estemos desarrollando. Por esa razón es importante que nosotros conozcamos cómo trabajar estos diferentes modos de color y vamos a ir a hacerlo primero en un archivo en blanco, que fue donde nosotros empezamos para entender. Aquí hay algo que quiero que sepan y que les puede pasar, y es que si yo estoy trabajando en cualquier archivo, hago un archivo, le coloco un color X cualquiera. Si no aparece el color, y aquí quiero que entiendan lo siguiente, aquí en la barra aparece el color morado, pero en el elemento aparece en grises. ¿Por qué puede suceder eso? Porque el modo de color no esté en colores RGB o en colores CMYK, sino que esté en escala de grises. Por eso quiero enseñarles aquí en esta paletica de color, donde se llama la ventana color, que si no la tienen en esta barra, podemos ir a ventana y abrimos esta que dice color para que se les abra esta. En las tres lineecitas del menú vamos a encontrar las diferentes opciones de color. Escala de grises, por eso decía que les puede salir de esta manera. Y por más de que ustedes les coloquen color, vamos aquí a hacer el ensayo, miren, no les va a cambiar el color y siempre les va a aparecer gris. Entonces, aquí debemos ir a mirar que lo tenemos es en modo de color escala de gris. Entonces debemos ir a RGB o a HSB, a CMYK para poder determinar que se vea colorido o colorizado nuestro elemento. Eso es un tipcito ahí adicional de lo que vamos a ir revisando y conociendo del programa. Entonces, hablábamos que teníamos tres posibilidades de generar contenidos. El contenido plano o flat, que conocemos, los diseños flat. Tenemos la posibilidad de tener rellenos o gradientes que los podemos activar. Aquí en esta mitad, degradado, o podemos ir acá y con la herramienta seleccionada hacemos como un clic en uno de los bordes del elemento y ya se nos crea un gradiente. O podemos ir aquí a la parte izquierda en este degradado y crear un clic sobre esta ventana o sobre esta barra y se nos crea el gradiente. O podemos ir a ventana, darle clic en degradado y se nos abre esta ventana si no la tenemos habilitada. Cualquier manera está bien, cualquier manera se puede utilizar. ¿Qué sucede? Que siempre va a quedar en la última acción de color que nosotros hayamos hecho o generado. Generalmente sale en escala de grises, no hay ningún problema. Podemos editar los colores. ¿Cómo los editamos? Se nos abre esta ventana y en esta ventana de la derecha tenemos dos bolitas, una negra y una blanca. Al darle doble clic sobre ellas podemos cambiar los colores para poder hacer el gradiente que nosotros querramos hacer. ¿Tenemos opciones? Sí, obvio. Tenemos diferentes opciones como los ángulos que podemos utilizar. Sí, lo podemos hacer ahí, pero si yo quisiera hacerlo de manera manual, miren, si ven que cambia el mouse como a una manito, esa manito nos va a permitir cambiar, por ejemplo, acá donde está el centro o cuánto quiero que sea el cambio o el gradiente que se genera de color. Adicional, también puedo hacer que en estos elementos y en este cuadrito, por acá, por acá, por acá, se nos active ese circulito para poder generar, miren, un ángulo diferente. Que de pronto se nos quedó muy allá, pues no, no tenemos problema. Esta linecita yo la puedo correr y puedo determinar dónde necesito ese gradiente. ¿Listo? Si no, pues lo podemos hacer acá.
pero también tenemos la siguiente opción de darle opacidad a uno de los colores. Por ejemplo, quiero que esté en transparente o quiero que tenga un poquito de color o que sea totalmente plano y fuerte el color. Adicional podemos tener un gradiente lineal como el que estamos viendo. Podemos tener un gradiente radial, miren, podemos cambiar como nosotros necesitemos este cambio, miren. Y adicional podemos hacerlo como yo desee. En esta última, que es de forma libre, yo tengo la posibilidad de generar los puntos dentro del elemento y hacer entonces mi degradé según lo que yo quiera. Si quiero colocarle aquí azul, acá quiero colocarle amarillo y acá quiero colocarle, simplemente le estoy dando doble clic sobre los puntos que creé, un rojizo. De esta manera yo puedo ir cambiando, miren, ir rotando y modificando mi color para que se creen estos gradientes de manera un poco más creativa. Pero adicional también tenemos otra herramienta, vamos aquí a duplicar este círculo, tenemos otra herramienta que se llama, dentro del gradiente, que se llama herramienta Maya. La herramienta Maya nos da la posibilidad de personalizar aún más que ese degradé de forma libre los elementos para colorizarlos de una manera más personalizada y más como realista, por decirlo de alguna manera. Seleccionando la herramienta Maya vamos a poder generar, al darle clic, sobre algunos puntos específicos que yo quisiese, ¿sí? De esta manera, generar en mi círculo. No le voy a dar más clic, pero yo puedo colocar tantos puntos como necesite para colorizar. Allí, con la herramienta de selección directa o la flecha blanca, puedo seleccionar cada uno de estos puntos o intersecciones de vector, de línea, para cambiar los colores. Por ejemplo, yo puedo ir y colocar este color acá. Acá voy a ir a colocar otro color diferente. Y si ustedes se dan cuenta, va a ir variando. Me quedó un poco fuerte y por esa razón no se ve mucho la anterior, pero aquí ya podemos ver cómo yo puedo manipular de una manera más específica lo que yo quiero generar de color. Si yo quisiese, por ejemplo, generar aquí una sombra, entonces voy a tomar estos 3 puntos. Dime, Gilberto. Si su merced selecciona el punto, pero puede seleccionar el cuadrito y que el cuadrito en malla quede de color o solo No, seleccionaría los puntos. solamente las intersecciones, los puntos. Y eso serviría como para hacer brillos. Sí, claro que sí, nos sirve. Iba a ser oscuridad, iba a ser sombra. Miren, un color oscuro para hacer sombra un poco más notoria. Y en estos podríamos hacer brillo. Seleccionando estos 4, pero ojo que no seleccionemos los de acá, entonces con Shift voy a deseleccionar estos, solamente los oscuros son los que están seleccionados. Entonces voy a ir a un moradito más clarito y miren, podríamos generar lo que estaba diciendo Gilberto. Obviamente, pues, yendo punto a punto, color a color, podemos generar unas texturas y unos degrades muy bonitos y unas sombras y unas iluminaciones muy bien generadas dentro de lo que es la simulación de acciones que nos van a generar un aspecto un poco más de profundidad o de 3D. ¿Listo? Entonces, son herramientas que podemos trabajar muy bien para colorizar y para generación de muchísimas texturas dentro de lo que es el Illustrator. ¿Vale? Profe, Dime. ahí tocaría leer sobre luces y sombras en el dibujo, ¿no? Para entender y que quede bien el ejercicio. Claro que sí, ahí debemos tener en cuenta eso y obviamente pues en un círculo que se supone sencillo, aquí como lo vimos, no queda tan perfecto, porque aquí deberíamos también tener en cuenta que necesitamos un poco más de puntos
específicos para tener en cuenta qué color y dónde va a ser la luz y dónde va a ser la sombra, por ejemplo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. No sé si de pronto se genere alguna duda o pregunta hasta este punto. ¿O vamos al ejercicio? Listo. Entonces, vamos al ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a compartir este archivo. De una vez lo voy a hacer. Permítanme. Pero lo voy a llevar a PDF, guardar como. Y miren, de una vez aquí les digo cómo se guarda en PDF para que ustedes lo puedan editar sin importar la versión de Illustrator que tengan. Lo único que puede ser es que cuando sean unas versiones anteriores se pueden generar agrupaciones o máscaras de recorte automáticas, no es sino que ustedes, si se les genera un solo elemento todo, empiecen por objeto a desagrupar o por objeto a desbaratar máscaras de recorte. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a generar un PDF. Lo voy a colocar en el escritorio para identificarlo y enviárselos rápidamente. Voy a darle guardar y cuando le doy guardar me sale esta ventana. Miren lo siguiente. Aquí no vamos a optimizar para que nos quede ni tan pesado el PDF ni nada. No, porque yo lo necesito, es para que ustedes lo editen. Entonces acá le voy a decir, conservar capacidades de edición. Me debo asegurar que esto sea así para que ustedes lo puedan utilizar. Ajustes, no le vamos a cambiar nada para que sea compatible con todos los PDFs que ustedes puedan tener. Obviamente aquí tenemos otras opciones, pero cuando quiero que ustedes puedan editar, no le vamos a hacer cambios. Podríamos aquí ir a colocar en a medida, si yo quisiese algún ajuste, pero como les digo, es para que ustedes puedan editar, no lo vamos a hacer. Vamos a decir guardar el PDF, a mí se me abre de forma automática, ya lo tengo, se los voy a compartir. Entonces vamos aquí a abrir, para que lo tengan y puedan generar el ejercicio. Listo. Ok, bueno. Listo, chicos. Entonces, yo voy a hacer el ejercicio con el primer elemento de la mesa de trabajo. Y ustedes van a hacer el resto del ejercicio. ¿Qué les va a quedar de tarea? Sí, les va a quedar de tarea. ¿Qué van a hacer? Van a copiar 2 veces de esta manera y vamos a trabajar colores sólidos o planos, flat, colores gradientes y contornos. ¿Para qué? Para establecer cómo nosotros podemos aplicar esa teoría que estábamos viendo en unos círculos en ya los diseños. Señor. Profe, ¿cómo se copia? Qué pena. Recuerden, o podemos arrastrar el elemento con Alt oprimido y se les genera una copia. Y al hacer esto podemos decir Control D y se les genera la otra copia. O podemos seleccionado ir a edición, copiar, edición, pegar y ubicamos el elemento y volvemos y le decimos pegar y copiamos el elemento. Diversas maneras que tenemos para copiar que no deben olvidar porque ya las habíamos visto. ¿Listo, Gilberto? Sí, profe, qué pena. No te preocupes. La idea es que pregunten, ¿listo? Porque no se queden con las dudas. Recuerden que no quiero que se queden con dudas. Cuando nosotros estamos generando este tipo de elementos, ahí sí, debemos tener unas cositas en cuenta. 1. Los elementos deben ser cerrados para poder generar
el color y la colorización de manera correcta. 2. La alineación de los elementos son importantes. Para ello, les voy a mostrar, antes de ir a colorizar, cómo podemos generar colorización, organización. Entonces, si yo tengo esta patilla, que son, miren, un elemento, 2 elementos y 3 elementos, para generar el centro de la patilla, si yo los tengo acá, pero resulta que al dibujarlos, este me queda un poquito más abajo, y yo quiero que todos vayan alineados a la parte superior, los puedo seleccionar los 3, y al hacer esto se me abren estas, como estos iconos de alineación que nos van a permitir hacer estos elementos. ¿Qué hacen estos iconos? Vamos aquí a hacer un ejemplo con unos cuadritos que nos van a ayudar. Recuerden, Alt para copiar. Si yo selecciono y arrastro, Alt. Si quiero que queden en el mismo sitio, con Shift. ¿Listo? Shift y Alt para que me queden en la misma línea. ¿Cómo hago para alinear? Arriba. Vamos a alinear arriba. Siempre la línea que esté me da la base de lo que va a alinearse con referencia a qué. Y aquí, en este cuadrito, decimos con qué quiero que se alinee. Con la selección, es decir, solamente los 3 elementos que tengo seleccionados, con un objeto que yo determine o con la mesa de trabajo. Si la seleccionamos con la mesa de trabajo, se iría al borde superior de la hoja la alineación superior. Entonces, debemos tener en cuenta con qué quiero alinear para que me dé el resultado que yo necesito. En este caso, voy a alinear solamente con la selección para que los 3 elementos queden a donde yo necesito. Nos dice que podemos alinear a la izquierda, al centro, a la derecha, arriba, al centrar verticalmente y centrar hacia abajo. Entonces, vamos a hacer a la derecha, todos quedan alineados. Bueno, voy a colocarlos de esta manera para que ustedes vean cómo está sucediendo la cosa. ¿Listo? A la derecha, al centro, a la izquierda, arriba, al centro, abajo. Y entonces toma como referencia el elemento que está a derecha, arriba, a izquierda, abajo, como el elemento que va a ser el que nos da la referencia de qué es lo que yo quiero que se seleccione a esa altura o a esa derecha o a esa izquierda. Ustedes se dieron cuenta cuando yo organicé aquí, el espacio entre el cuadro 1 y el cuadro 2 es mayor que entre el cuadro 2 y el cuadro 3. ¿Cómo podría yo solucionar eso para que me quede exactamente o perfectamente? Estos que están acá nos ayudan a distribuir los elementos para que queden uniformes, teniendo en cuenta el espacio que hay entre los 2 de las esquinas, es decir, el de la derecha y el de la izquierda. De esa manera podemos organizar fácilmente los elementos para que me queden bien estructuraditos. Entonces, esa es otra herramienta que nos va a servir muchísimo. Acá, en el diseño, tomamos los 3 elementos y los voy a alinear arriba como estaban para que quede de esta manera. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas acerca de esta herramienta? Ok, perfecto. Si no tenemos ninguna duda, vamos a ir a mirar cómo podemos nosotros trabajar de una manera directa en los 3 modos de color que tenemos para trabajar. Recuerden que es importante que no solamente se queden con lo que estamos haciendo acá, sino que ustedes vayan, hagan, ejerciten. Yo sé que hoy no les he dado tanto tiempo, pero van a poder hacerlo con este ejercicio que vamos a trabajar. Entonces, empezamos con, señor.
Qué pena, pero en la clase pasada tú mandaste unos videos por YouTube, pero yo Sí. no los encuentro, no sé. Creo que los enviaste por aquí por el chat, como algo Los de envié Illustrator. los cursos. Sí, enviaste como unos enlaces de YouTube. Sí, como unos cursos. Están en la presentación. Recuerden que yo siempre les comparto, voy a ir a mostrarles, siempre les comparto en el material. Entonces voy a ir a contenido del curso. Miren chicos, recuerden que ustedes tienen todas las grabaciones, no en los anuncios. Les voy a jalar las orejas. En los anuncios no están las grabaciones. Las grabaciones están en contenido del curso, proyecto, sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, planeación, estamos en agosto, y vamos a ir a ver el de la competencia técnica. Miren, acá está el material de apoyo, que es la presentación. En la presentación está todo lo que vimos, y aquí están los enlaces de esos cursos. Miren, cursos disponibles, y acá están los cursos en plataforma y los cursos en YouTube, todos los que yo les compartí. ¿Listo? Porque es que a veces Sí, me profe, dicen, muchas gracias. vale, Jason, no es que hoy los esté regañando, lo que pasa es que ustedes ya van en la fase 2 y deberían tener claro, porque es que me han preguntado muchos, profe, pero no ha compartido el video. Profe, pero la grabación en línea ya no me sale en el... Profe, pero no, chicos, recuerden cuál es la ruta, porque ustedes van a tener acceso. ¿Qué tal que necesiten una clase anterior? Pues aquí yo por meses voy y busco. Teniendo la guía en mano, pues yo sé, por ejemplo, aquí, introducción al emprendimiento. Ok, aquí lo tengo. De julio, pero si necesito de junio, pues aquí están las de junio. Entonces, es importante que sepamos en dónde estamos ubicados para eso. ¿Vale? No los estoy regañando, perdonen, es que hoy estoy chocha, digamos. ¿Listo? Vale, entonces vamos a empezar con la colorización de este elemento. Nos dice la lógica que empecemos desde lo más pequeñito a generar color. ¿Por qué? Porque generalmente es lo que va a estar más arriba, ¿cierto? Las semillas es lo primero. Entonces solamente me encargo de seleccionar las semillas, siempre con la flecha negra de selección. ¿Qué color le voy a colocar a las semillas? Las semillas son negras, ¿verdad? Entonces voy a ir a colocarle un color negro. Hoy por acá. Listo. ¿Y por qué no me lo seleccionó? Porque algo hice mal. ¿Qué cosas? Pero también le voy a quitar ese borde gris que está muy grueso. Ya tendríamos el color de nuestra sandía. ¿De qué color es nuestra sandía? Resulta que si ustedes se dieron cuenta y son muy detallistas, tenemos unas bases de color que nos van a ayudar a dar la uniformidad a los elementos que yo voy a trabajar. Entonces ya no tengo por qué preocuparme de ir seleccionando los colores que se me vayan ocurriendo, sino que vamos a poder, en este caso, voy a seleccionar nuevamente las semillas. ¿Y cómo voy a hacer? Con este goterito que se llama cuentagotas, voy a copiar los colores. Chan, ya tengo mis semillas y todas las semillas que voy a trabajar me van a quedar del mismo color. Pero resulta que estoy trabajando en gradiente y no en flat, entonces voy a trabajar en flat. Acá en colores base. ¿Listo? Para los gradientes. Que hay otra manera, obvio, porque no siempre vamos a tener esto aquí al lado para trabajar. Resulta que nosotros podemos generar paletas que podemos guardar y podemos marcar para tener dentro de, de nuestro programa y nuestros archivos. ¿Cómo generamos esas paletas para colocar acá, donde están las muestras de color? Simplemente vamos a seleccionar los colores de esta manera. Vamos a ir a la ventana muestras, que si no la tenemos aquí donde están los colores, donde estábamos ahorita, esta basecita,
vamos a ventana y vamos a abrir muestras. Y acá en la parte inferior tenemos unas diferentes opciones. Tenemos menú de bibliotecas, en donde también tenemos diferentes sistemas de color, colores análogos, complementarios. Tenemos de comidas, de bebidas, de frutas. Tenemos acá la opción de añadir grupos de colores y muestras a mi biblioteca, que es la que vamos a utilizar. Pero también tenemos opción de tipos de muestras, generar un nuevo grupo de muestras. Entonces, puedo añadir los grupos y seleccionarlos a mi biblioteca, que lo va a guardar en bibliotecas, que sería acá. O podemos, que es lo más práctico, seleccionado, generar un nuevo grupo de colores, al cual yo puedo nombrar, le voy a colocar frutas, ejercicio, muestras seleccionadas o ilustraciones seleccionadas, que son estas, muy bien, y le doy OK. Mire, ya inmediatamente me van a salir acá, y si yo selecciono mis semillas, voy a seleccionar mis semillas únicamente, y le doy acá, ya me van a quedar en el color que yo necesito. ¿Qué voy a hacer? Quitar el contorno, voy al relleno, voy a mis muestras y voy a seleccionar el café. Miren, me quedó una sin color. Aquí simplemente la voy a copiar porque no la había seleccionado. Voy a agrandar porque ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo. Díganme, está muy chiquito. ¿Vale? Ahora, seguimos de arriba hacia abajo. Color de la sandía, color de la sandía. La sandía tiene dos bordecitos. Un bordecito que es como la carnecita blanca que tiene, que aquí vamos a colocar una muestra blanca. Simplemente le quitamos el borde y seleccionamos el blanco. Listo. Y por último vamos a tener nuestro verde. Entonces vamos a muestra. Si se dan cuenta, siempre se deselecciona. Entonces vamos a verde y ya tenemos nuestro verde. Que no se nos quitó el borde a todos, no hay problema, voy a seleccionar y aquí le voy a decir quitarle el borde a todo y ya tenemos nuestra sandía. Miren, colorizada de manera flat. Ahora la base la voy a seleccionar, le voy a decir que no quiero, aquí también le puedo quitar el borde y que mi color de base va a ser el amarillo. ¿Listo? De esta manera colorizamos fácilmente un elemento que está flat, sin ningún tipo de adorno, sin, ¿cómo lo podemos decir? De una manera sencilla. Claro está que en realidad en este momento está muy de moda el tener elementos de esta manera. Bueno, ahora vamos a ir a nuestra segunda forma, que es la gradiente. Aquí vamos a trabajar entonces y vamos a necesitar unos elementos adicionales que nos van a ayudar a entender un poco cómo nosotros podemos trabajar de una manera creativa todo lo que estamos haciendo dentro de nuestros iconos, y de esa manera generan, por ejemplo, los iconos de los celulares y todos los iconos que podamos nosotros tener. Vamos entonces aquí a desarrollar el fondo con un gradiente y vamos a generarle a la patilla una sombra para que nosotros podamos establecer de una manera más como 3D estos elementos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Vamos nuevamente y empezamos con nuestras semillitas. Deseleccionamos lo que no necesitamos, lo que no queremos. Voy a ir entonces a quitar bordes, pero aquí vamos a necesitar, bueno, antes de quitar los bordes, vamos a necesitar otro grupo de colores. Unos que nos permitan tener la facilidad de
ir a un poco más oscuro los elementos. Ustedes ya saben cómo cambiar colores, ¿no? Yo lo puedo hacer de manera manual, uno a uno, bajando un poco el color. Estoy tomando cada uno de los elementos y estoy bajando para crear sombras los elementos, o podríamos ir a una de las herramientas que ya conocemos, que ya hemos visto, para poder generar de forma lineal un color más oscuro. Miren. Listo. Ok. De esta manera tenemos oscuridad. Si queremos generar de pronto luces que sean a través de un color más claro, pues generamos un color más claro en cada uno. Sí, señor. ¿Alguien me habló por ahí? ¿O me lo estoy soñando? Creo que me lo estoy soñando. O podríamos generar, entonces aquí hacia el claro, vamos en una paleta más clarita, un tono más clarito para generar otro tipo de gradiente. O podemos ir simplemente con el blanco a trabajar. ¿Listo? Entonces voy a ir nuevamente a generar con esta. Otro grupo de color, o podemos ir aquí a las muestras y decirle que nos lo coloque dentro de este grupo o que nos cree un nuevo grupo. Que le voy a decir frutas, sombras. Listo. Ah, bueno, ok. Entonces, movámoslos acá. No nos los dejó crear como un nuevo grupo. ¿Por qué? Porque son muy parecidos. Bueno. ¿Por qué no me lo paso para allá, niño? No sea así, no sea así. No demuestra, no sea así, niño, no sea así. Ay, Dios, ay, Dios. Ah, bueno, hagamos una cosa porque ya sé. Lo que pasa es que también puede ser que como están tan similares, voy a borrar esta y voy a llevarlos en unas... Listo. Crearlo. Frutas. Ejercicio. Listo. Ya tenemos entonces los claros y los oscuros y además nos los deja organizados, que me parece formidable. ¿Vale? Listo. Entonces voy a ir nuevamente. Ah, bueno, vamos a zoom. Ya teniendo nuestra base de color, vamos a seleccionar nuestras semillitas de una manera sencilla. Entonces ya saben que podemos activar nuestros gradientes desde cualquier parte. Vamos a quitarle el contorno para que vean de una mejor forma que lo que estoy haciendo. Y ya sabemos que podemos cambiar colores. Aquí se nos va a abrir acá, pero miren, acá están las muestras en el segundo icono. Ya puedo ir a decirle que yo quiero que sea este color versus este color. Y lo estoy haciendo es en el borde. Ojo con lo que estoy haciendo. ¡Qué brutalidad! Siempre teniendo seleccionado lo que voy a cambiar. Entonces, vamos acá. Vamos acá. Cambiamos y ya tendríamos algo de gradiente, que parece que están muy oscuros entre uno y otro, entonces podría ir a aclarar un poco este color, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? En color y aclaramos de pronto bajándole un poquito el negro, miren. Ahí se está viendo cómo va cambiando acá mi color, de pronto yo creo que por ahí. Y acá ya, miren, vemos un poco más el cambio. Sí, puede ser, si lo quieren aclarar un poco más, podríamos hacerlo variando. Miren, ahí les está mostrando cómo se ve. Ya es como ustedes quieran que se vea su color. Miren, miren, aquí se ve linda la semilla. Ay, perfecto. Ok, listo. Ahora vamos a nuestro color rosa. También ya Profe, sabemos, sí, dime.
Estoy intentando hacer el ejercicio, pero entonces selecciono las semillas y me selecciona parte del primer semicírculo. No importa, con Shift le das clic a ese pequeño semicírculo y ya se te deselecciona. Pero todo el conjunto tiene que estar desagrupado, ¿cierto? Sí, ¿O tiene que estar agrupado? no, desagrupado y si no, te va a quedar como un solo elemento y le vas a poner el color a todo lo que tengas. Sí, porque intenté eso, se volvió negro, re negro. Claro, entonces si está agrupado, recuerda que seleccionado elemento, vamos a objeto, desagrupar. Aquí no está activado por lo que no está agrupado, ¿listo? Pero allá te debe salir activado y le vamos a dar desagrupar. Vale, profe. Vale, y ahí sí, entonces, Gilberto, vamos a coger, y si digamos está así, y miren, aquí se me seleccionó el primer semicírculo, Shift, clic sobre la línea, y el grande, Shift sobre la línea, y ya solamente tengo mis semillitas seleccionadas. Profe, chip es la flecha hacia arriba, qué pena. Sí, la flecha hacia arriba, perdón, es decir, la que es cuando colocamos la mayúscula inicial, que no es la mayúscula sostenida. ¿Sí? Sí, profe, qué pena. No, tranquilo. Vale, entonces voy a ir a el resto de la sandía. Ya sabemos que va a salirme siempre con el último color seleccionado, por eso pues se nos vino al café, pero aquí ya tenemos nuestras muestras de color. Vamos a ir a seleccionar los colores que me van a dar la sombra y la iluminación. Miren, aquí no se vio tanto el cambio, entonces puedo ir a oscurecer un poco más este vino tinto para que me quede de esta manera. Ya voy a quitarle el contorno. Rápidamente vamos a hacer lo mismo con la parte blanca. Pues aquí obviamente necesitaríamos no solo tener el blanco, que sería el color base que yo necesito, sino que voy a colocarle en este extremo un grisecito. Un gris que nos permita, por aquí tenemos unas paleticas de grises, ver algo de color, pero para ello entonces necesitaría cambiar un poco la orientación del degradé para que se vea un poco mejor. Vamos a quitarle el borde y vamos a ir a seleccionar ahora la parte verde de nuestra sandía. Vamos a ir a gradiente, vamos a ir a darle, entonces ya tenemos, recuerden, los colores, el verde, sí. Ahí le aplicaste un gris como y un blanco o un gris así más claro. Un gris claritico y un blanco. Ya cuando le pongamos el verde lo vas a ver un poquito más, como para que se le vea alguito de sombrita, no es por más. Siempre tengan en cuenta que el color claro siempre debe ir al mismo lado, ¿no? Para que se entienda por dónde está llegando la luz y la sombra a nuestra sandía. Y por último, nuestro círculo de afuera, igualmente vamos a colocarle gradiente. Y aquí, al igual que en la parte superior, vamos a utilizar el amarillo. Y este amarillo. Vamos a ver cómo quedó, cómo se ve. Miren, ya tenemos un poquito más de gradiente, ¿verdad? Entonces podemos trabajar de esta manera. Y si quieren de pronto generar un poco más de color o de 3D, podemos, si vieron que yo corrí el color para que se vea un poquito más la sombra como más hacia un lado, adicional voy a darle clic aquí donde se creó esa flecha y ese más para ponerle un color, no sé si blanco quede muy blanco, o podríamos generar un color más rosadito claro. En este momento, para no complicarnos, voy a dejarlo blanco. Igual voy a hacer con el verde, voy a correrlo de esta manera. Acá voy a generar un blanco. Y en la base voy a hacer lo mismo. Como para que nosotros viésemos otro estilo que podemos generar. La verdad, a mí me parece que se ve un poco fuerte el cambio, entonces generalmente yo los hago solamente con cambio de color entre tono claro y oscuro.
sí podríamos manipular la posición de los colores para que se vean un poco con más volumen. Eso sí, para que podamos trabajar de una manera mejor. Entonces, yo voy a borrar, bueno, creé este, lo voy a eliminar acá, el botilito de la basura, y lo voy a cambiar. Que podría hacer lo siguiente, y es para que me salga el botoncito de edición, para poder como voltear un poco. De esta manera le vamos a dar 17, mire, menos 17 le vamos a poner a todo, ojo con esos números, para que nos queden igual las sombras. Entonces acá menos 17, listo, y acá menos 17. Listo, ok. Vamos a quitarle el borde de afuera. Vamos a generarle una sombrita a mi sandía. Entonces vamos a seleccionar la herramienta elipse, me voy a acercar y vamos a hacerle una sombrita aquí. Voy a generar una sombra. ¿Cómo la vamos a generar? Pues vamos a ir a un color oscuro. Pues aquí está amarillo, no nos sirve. Entonces vamos a ir a generar acá un color más oscuro. Vamos a ir a utilizar el café. Miren, listo. De esta manera entonces voy a ir a ubicar esa sombra que podría ser ahí. Podría ser así. Listo, perfecto. Voy a ir a colocarla un poquito alineada acá. Y voy a darle organizarla hacia atrás. Entonces voy a darle organizar atrás, organizar atrás y no lo movió. Entonces voy a ir a decirle organizar detrás y me lo deja debajo del amarillo. Ahora voy a tomar el amarillo y voy a decirle lo mismo, organizar detrás. Ya, miren, tenemos esa sombrita que sí funciona. Podríamos bajarla un poquito para que se vea un poquito más acá. Generarla así, miren. Listo. Y voy a darle una transparencia, una opacidad, para que obviamente se vea más lógica. Las sombritas son transparentes. ¿En dónde podemos hacer eso? Vamos a ir a ventana y vamos a ir a abrir la ventana transparencia. Se abre esta y aquí nos da la opción de ¿qué? De darle un modo de fusión, que es el que se utiliza al igual que se utiliza en Photoshop para las personas que ya lo conocen, y es una característica de transparencia y luminosidad que va al blanco o al negro según cada una de las características. Si yo le doy oscurecer, me da, si le doy multiplicar, si le doy subexponer, aclarar, entonces si ven que va cambiando, trama. Cada característica nos lleva a la variación del tono dependiendo como un filtro que se da dentro de esta herramienta. Listo, entonces yo lo voy a colocar normal, simplemente voy a ir a decirle que me dé una opacidad. Acá, miren, ahí me va diciendo qué tan opaco lo quiero. Pues yo creo que por ahí, y evalúo si sería esa la sombra que quiero o si lo podríamos colocar así. No, como la luz va hacia allá, entonces la sombra debe ir hacia acá, ¿verdad? Listo, miren. De esta manera estamos generando también una sensación de que está funcionando, y aquí sí le voy a aclarar un poquito al fondo para que se vea un poco más 3D. Eso ya es que a decisión de lo que ustedes quieran hacer y generar con su elemento. Miren, aquí ya con un amarillito más claro, tenemos el mismo elemento. Miren la diferencia que hay entre un elemento flat y un elemento en gradientes. Se ve diferente, ¿verdad? Parece una naranja con una sandía, se ve muy bonito.
Ay, chévere, sí, parece una naranja con una sandía. Vale, ok. Ahora, contornos. Los contornos tienen una característica y es que nosotros los debemos trabajar teniendo en cuenta el grosor que necesitemos. Para ello, entonces, ahora vamos a ir a trabajar solamente los contornos. ¿Qué hacemos? Aquí ya deseleccioné lo que se me ha seleccionado adicional. Teniendo el contorno arriba, voy a ir simplemente a cambiar los colores. Voy a colocar mi cafecito. Mi primer color es el de la sandía. El segundo va a ser el blanco. El tercero va a ser el verde. Y este sería el naranja. Pero ¿qué sucede? Se ve raro, ¿cierto? Perdón, me fui a donde no era. Diría, no, esto no funciona. Esto se ve bastante raro. ¿Por qué sucede? Porque recuerden que nosotros tenemos algo en nuestra mente que es la organización y la tendencia a cerrar los elementos. ¿Se acuerdan que lo vimos dentro de la Gestalt? Por esa razón, preferimos que elementos como este tengan un solo color. Entonces, para ello voy a seleccionar, no, coloquémosle, de pronto el amarillo nos va mejor. O está a decisión de lo que ustedes quieran ejecutar. No, este se ve muy triste. Coloquémoslo con el color sandía. Fácil. Y para que se vea un poco más llamativo, voy a engrosar. ¿En dónde? Acá, en la opción de trazo y en grosor, podemos, miren, ver cómo sería el comportamiento según el grosor. Entonces yo le puedo decir, ok, mi icono así se ve un poco raro. Entonces voy a decidir que este grosor del borde va a ser mucho más grueso que mis líneas internas para que tenga lógica. Y así estaríamos hablando que puede mejorar un poco. Voy a cambiar este un grosor más y este un grosor más. ¿Para qué? Para que se vea un poco diferente y tenga como lógica visual. Y de esta manera trabajaríamos la parte de los iconos ya en contornos. ¿Vamos bien hasta ahí entre el uso de los diferentes modos que tenemos para colorizar? La práctica. Ahora les toca a ustedes, ¿vale? La idea es que lo puedan hacer en casa y que puedan organizar todos los elementos y le den como esas características propias, como lo dice Gilberto, al practicar tenemos también nuestras propias características y eso nos da un estilo. Y ese estilo es el que siempre mantenemos durante todo lo que nosotros desarrollemos en diseño. Entonces, esa es la parte de color y esa era la parte 1 que íbamos a trabajar. Recuerden, no es por molestarlos, pero hagan los ejercicios que yo les dejo porque les va a ayudar mucho en el trabajo que vamos a desarrollar. Hasta acá va el punto 1 y llevamos 1 hora de trabajo. Ok, vamos a la herramienta que quiero que ustedes empiecen a trabajar. Claro, hasta que ya vimos muchísimo de color, de organización. Hemos visto muchas herramientas salteadas, ¿no? Recuerden que yo les dije que lo íbamos a ver de esa manera, porque de esa manera es que vamos a entender lo que necesitamos ir conociendo. Vamos a ir a conocer ahora una herramienta que para mí es fundamental y nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo de los elementos gráficos. Y les voy a presentar la herramienta, creo que la favorita de todo diseñador, y es la pluma. La pluma es el tercer botón, este que tenemos aquí, que es cuando nosotros podemos crear trazos a partir de nodos y vectores según lo que yo quiera crear. Pero para ello debemos tener la precisión de la utilización de la herramienta y debemos entender que podemos generar tanto rectas como curvas teniendo una manipulación de una sola herramienta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aprender. Primero, seleccionando la herramienta nos aparecen, mire,
Una plumita muy linda, muy querida ella, que nos va a permitir dibujar de una manera libre lo que yo quiera hacer, como lo quiera hacer. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Primero voy a asegurarme de no tener color de relleno, sino solamente de contorno. Voy a colocar un color fuerte para que ustedes lo vean. Esta herramienta trabaja con la siguiente lógica. Cada uno de los puntos o clics que yo haga dentro de mi mesa de trabajo se van a convertir en un nodo. Y ese nodo va a tener unos jaladores o controladores que me van a permitir que sea una recta o una curva según lo que yo decida. Entonces, si yo le doy clic con la herramienta seleccionada, me va a aparecer ese punto. Creo que me voy a arrimar un poco más. Y no, me queda del mismo tamaño que se me hizo. Se me perdió. Acá está, abajo. Listo. Ese punto que me aparece es el nodo, pero esa línea es la señal hacia dónde me va a quedar la recta, pero todavía no la he dibujado. Simplemente el programa me guía hacia dónde va a ir mi recta. Si yo le doy un clic ahí, me crea un segmento de línea o una recta. Pero si yo quisiese una curva, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues necesitaría que esa línea ya no se vea recta, sino que tenga una curva. Para ello le doy clic y no suelto el botón del mouse, sino que muevo mi mouse hacia arriba para generar una curva hacia abajo para generar una curva hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, y de esa manera oriento. Y esas líneas atravesadas que ustedes ven, aquí se va a crear, pero les van a quedar esas par de líneas atravesadas o paralelas. Esas líneas se llaman controladores y los controladores me van a poder permitir editar después las curvas que yo genere. Si yo vuelvo y hago el mismo ejercicio acá, suelto, me van a quedar unos controladores. ¿Cómo los manipulo? Con la herramienta pluma de selección directa o la flecha blanca. Simplemente los tomo y miren, yo de esta manera puedo editar lo que estoy trabajando tanto en nodos como en curvas con los controladores o con los propios nodos que yo estoy trabajando y de esa manera puedo hacer lo que yo quiera. Una manera fácil y que tengo yo es clic, suelta mano, mueves mouse, clic y hacemos una recta, suelta mouse, movemos, clic, suelta mano y hacemos recta. Pero si yo quiero hacer curva, doy clic, no suelto ni botón ni mouse, muevo mouse, genero curva, suelto mano, suelto mouse, doy clic, no suelto ni mouse ni clic, muevo, genero curva, muevo, genero curva, muevo, genero curva y de esa manera podemos empezar a utilizar nuestra herramienta. Que no es tan sencillo al inicio, es verdad. Por favor, clic inicial, sueltan el mouse, no arrastren porque no les queda la curva así. Simplemente clic, sueltan, clic, no sueltan y mueven para generar la curva. ¿Listo? ¿Es de paciencia? Sí. ¿Es de ejecutar? Sí. Van a hacer este ejercicio. Unas E muy lindas hechas. ¿Se acuerdan cuando estábamos aprendiendo a escribir que nos tocaban hacer esas planas? Vamos a hacer esas tres. Y me cuentan qué tan fácil o difícil fue la ejecución de la pluma.
Eric, el PDF está en el grupo de WhatsApp. Es que por acá no me lo deja enviar. El archivo no sé cómo. Nunca he podido. Ese era el primer ejercicio, el de los animales. El de los colores. Ah, el de los animales. Ah, el de los animales no se los compartí. Ya se los comparto, permítanme. Ese sí no se los compartí. Voy a colocarlo en PDF para que lo puedan manipular. Listo. Ay, también quiero compartirles una cosita. Por aquí yo la tenía lista para compartir. Listo, perfecto. Ok. Esa era. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Me toca practicar. Sí, esta herramienta es de practicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es súper importante que tengan en cuenta que es fundamental y es necesaria de usar. Hay una cosa y que te quería preguntar. Tú trabajas en Corel, ¿cierto? En Corel también hay una herramienta igual. En Photoshop, pero viendo esto, Ah, en Photoshop. No, en Corel pensé. Había alguien que trabajaba Corel. ¿O es Sí Eric? hay, ahora, de esa pluma sí hay en Photoshop, en Corel. En Corel. También tenemos, aquí quiero que conozcan una herramienta adicional. Yo aquí hice unas curvitas ahí. Que se llama y que está más abajito, que se llama curvatura. Esta herramienta de curvatura, ya después de que tú tienes la figura hecha, puedes manipular las curvas. Ah, no, esta es para generarlas. Miren, de una manera, es como si fuera la pluma, pero para hacer solo curvas. Él te las va como guiando. ¿Listo? Es que yo nunca la utilizo, por eso no, casi no. Pero dentro de la pluma, entonces no es dentro, ¿dónde está? Bueno, aquí se generan más fácil, pero tenemos la herramienta, con la herramienta acá, sí. Con la herramienta de la flecha directa, hay algo que podemos generar y es que teniéndolos acá en la parte superior, o podemos generar vértices, es decir, que se les quite la curva, o a un vértice recto que se le genere curva, es decir, que le salgan los controladores o los jaladores. Por ejemplo, si yo selecciono este nodo y quiero que se convierta en vector, miren lo que sucede. Le quita la curva y me hace que quede de esta manera. O no, yo quiero que sea una curva otra vez. Ya me aparece, vuelve y me aparece el controlador, el jalador, y ya puedo manipular mi curva como yo lo necesite. Bueno, ahora sí les voy a hablar de la siguiente, que es la de curvatura. Es una herramienta que funciona muy similar a la pluma, pero es solo para generar curvas, no rectas. Entonces, aquí nos genera él como automáticamente la curva para que quede como muy perfecta a lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? La verdad yo no la utilizo mucho porque es solamente para curva. Si necesitas hacer una recta dentro de esto que estoy generando, pues no, mira, no me deja. Vuelve y me genera una curva, ¿vale?
Entonces, para que la tengamos por ahí, entre nuestros saberes. ¿Esta herramienta es de práctica? Sí, es de práctica. ¿Es de Profe, hacer? Sí. Dime, Gilberto. ¿qué ejercicio podríamos hacer para adquirir mayor destreza en la herramienta pluma? Como coger una imagen y hacer qué. Entonces, ahí vamos para allá. Vamos entonces a hacer un calco de imagen para poder ejercitar. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente, pues yo lo hago de una manera muy sencilla, voy a internet y le digo dibujos animados y descargo uno de los dibujitos que a mí me gusta. Generalmente, muchas personas pues tienen muchos diferentes que les puede funcionar. Yo voy a hacerlo con Homero. ¡Yujú! Entonces, Homero lo voy a descargar y le voy a decir, Homero, si tú desde aquí, muy juiciosamente, voy a ir a bloquearlo. Ya sabemos cómo bloquearlo. Entonces, vamos a ir a Objeto. Vamos a ir a bloquear, selección, listo. Ya no se nos mueve, es muy importante esto. Y vamos a empezar a dibujar a Homero. ¿Que hay elementos que son un círculo? Sí, entonces eso lo voy a hacer con círculo, ¿no? No vamos a ser tan locos de hacerlo con la pluma. Pero, por Profe, ejemplo, dime, ¿esa imagen es JPG o tiene alguna particularidad? no, puede ser JPG, PNG. Tengan cuidado lo que se envíen por WhatsApp, porque WhatsApp tiene una codificación diferente de las imágenes, una compresión diferente y generalmente no las reconocen los programas de diseño. ¿Qué deben hacer? O si saben Photoshop y tienen Photoshop, vayan, ábranlo en Photoshop y le dan guardar como y le pueden colocar el mismo nombre de cualquiera de las extensiones, JPG, PNG, la que ustedes quieran, pero que sea diferente, que sea volver a guardarla. Si no tenemos Photoshop, vamos a Paint, la abrimos y le damos guardar como y la volvemos a guardar, porque no sé por qué razón hay un problema entre la compresión de WhatsApp, que son demasiado compresas, y los programas de diseño. ¿Listo? Ok, voy a empezar por la mano. Entonces, empiezo siempre de un borde. Voy y aquí está la lógica de la curva y ojo a esto. Yo no voy a darle clic acá, sino en la mitad de la curva, sino en la finalización de la curva. Sin soltar, voy a dibujar mi dedo. Y suelto. Siempre a la finalización de la curva. Miren. ¿Cuántos nodos pensaron que íbamos a poner ahí? ¿Muchos? Pues no. Después puedo coger mi herramienta blanca, ir acá y decir, este debe ir un poquitín más acá y este debe ir un poquitín más acá. Ya cuando terminemos nuestro dibujo, o podemos ir acá. Cuando ustedes interrumpan, como hice yo el dibujo, ¿qué deben hacer? Ir a este nodo con la herramienta blanca, seleccionarlo y ahí sí coger la herramienta pluma para volver a seleccionar el mismo nodo y continuar. ¿Vale? Por favor. Y si no, les va a quedar abierta la figura así parezca que no. ¿Qué sucede? Si yo hago aquí la línea, me va a quedar con una curvatura adicional. Yo puedo cortar uno de los jaladores o quitar uno de los jaladores para que la siguiente línea que voy a dibujar se comporte como una recta o tenga una curvatura menos pronunciada de lo que se generaría automáticamente. ¿Cómo hago? Simplemente le doy clic en el nodo para que se corte el jalador de abajo o siguiente. Miren, inmediatamente se cortó el que sigue. Y aquí entonces yo ya decido que voy hasta acá y que la curva es un poco más pequeña, miren, para poder volver a hacer lo mismo y aquí generar esta curva. Se dice que entre menos puntos generemos
en los elementos mejor utilizada está la herramienta pluma. ¿Listo? Profe, ¿ahí se Adición. puede bajar la opacidad al Homero? Sí, sí, pero entonces ya no lo haces bloqueándolo de una vez, sino que primero vas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya les digo, denme un segundo. Si queremos bajarle la opacidad al Homero, voy a desbloquear. Ya miren, aquí está. ¿Qué sucede? No se ve nada porque no tiene color, entonces no se ven mis líneas lindas, mírenlas. ¿Listo? Voy a borrar esto. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí entonces aprovecho con esa pregunta a mostrarles las herramientas. No, herramienta no. La opción de capas. ¿Y qué son las capas? Capas la tenemos acá, es este icono. O vamos a ventana y abrimos capas. Y se abre esto. Las capas son hojitas transparentes, una sobre otra, que nosotros podemos ir creando en nuestra mesa de trabajo para poder organizarnos de una manera un poco mejor. Entonces, yo podría dejar mi Homero en una capa, crear una capa nueva encima para dibujar sobre ella y así darle una característica diferente a mi elemento. ¿Cómo podemos trabajar? Entonces yo aquí le puedo dar la opción de plantilla. ¿Sí vieron? ¿Dónde lo hice? Perdón que no les dije. 3 líneas acá o el menú y le damos plantilla y él automáticamente lo deja más clarito porque va a ser lo que vamos a calcar. Automáticamente lo bloquea con este candadito y nos permite, estando ubicados en la capa 2, dibujar. Si no nos ubicamos en la capa 2, nos va a pasar lo siguiente. Me aparece bloqueado y no me deja dibujar. Ay, profe, pero no me deja porque estás en la capa que no corresponde. Debe ser la capa desbloqueada para, miren, usar la herramienta. Y de esa manera, obviamente, va a ser muchísimo más fácil el trabajo visiblemente o para los ojitos lindos, poder trabajar de esta manera el calco de las imágenes. ¿Bien hasta ahí? ¿Claro lo que se desarrolla? ¿Claro lo que debemos hacer? Es otro ejercicio que van a hacer. Y les tengo un juego. No sé si a ustedes les gusta jugar. A mí sí. Juego. Me tocó buscarlo así porque no me acordé. Este. Tirin, tin, tin, tirin. Este es el juego. Entonces, este juego que ya les voy a compartir, tanto por acá como por el WhatsApp, nos va a ayudar a aprender cómo es el uso de la herramienta. En inglés se llama Bezier. ¿Listo? Voy a ir entonces a compartirlo antes de mostrarles cómo funciona. Y esto nos ayuda mucho a usar correctamente la herramienta. Súper, a mí me encanta. Listo. ¿Cómo hacemos? Miren, aquí ya les aparece con el mouse, simplemente ya les aparece la herramienta. Ahí les va diciendo qué deben hacer. Dar clic. Aquí, clic. Aquí, clic. Y listo. Les dice hasta qué oprimir. Shift. Con Shift oprimido, miren, ¿qué hizo? Generar un nodo antes de, y les dice deben tener 4 nodos. Les quedan 3 nodos. 2 nodos, 1 nodo y cierra. Miren, ahí yo ya la embarré. ¿Por qué? Porque él te dice primero jale el controlador para poder hacer un círculo perfecto. Entonces, pues hágale caso. Con Shift mueva hacia abajo o hacia arriba el mouse, genere primero el controlador, luego dele clic sin soltar el mouse, genere el siguiente controlador con Shift, que ya les dijo al inicio,
vayan al siguiente, generen el siguiente controlador, vayan al siguiente, generen el controlador y cierren. Y les quedó un círculo perfecto. Miren, ahí les dice cómo pueden modificar los jaladores o controladores con la tecla del teclado, la tecla del teclado. Sí, pero es así. Alt, por ejemplo, ahí, para poder hacer que el jalador se comporte de esa manera. No se corta, sino que se modifica. Entonces acá jalamos y generamos este controlador con Alt oprimido en el teclado. El controlador es el que manipulamos. Vamos y le damos clic acá. Generamos este controlador, miren. ¿Cómo lo manipulamos? Otra vez con Alt. Generamos el controlador, soltamos la tecla. No nos quedó. ¡Ah! ¿Y qué hice? ¡Ay! ¿Qué hice? No sé. No sé qué moví. Entonces, siempre generamos el controlador. Ahí nos va diciendo qué hacer. Alt, acá, soltamos y vamos a generar el siguiente nodo. Y tenemos el corazón. Y así entonces aquí ya nos deja un poco de ayudar y nos dice tiene 14 puntos para, ahí por ejemplo la embarré. ¿Por qué? Porque podríamos, en vez de cortar el controlador, utilizar la herramienta Alt, le decimos aquí que vaya hacia acá, hacemos un clic acá, vamos acá, generamos esta curva, Alt, y le decimos que se vaya hacia acá, hacemos acá, recta, recta, ya saben que aquí generamos controlador con Shift para que quede rectito, va acá, va acá, va acá con Shift, acá, acá, acá y acá. Listo. Lo hice en los nodos que decía. ¿Qué se puede hacer en menos? Sí, miren, lo ideal es que lleguemos a utilizar solamente 9 nodos para hacer esa figura. ¿Cómo? Ya con la práctica, mirando cómo podemos generar herramientas, elementos para minimizar el número de nodos o de clics que necesitamos para la generación de las Muy formas buena, y las profesora. figuras. La estuve ensayando y me ayudó un poquitico a las curvas. Claro, él nos Profe, ayuda a cogerle el hilo. Dime. Entonces, a jugar se dijo, a practicar se dijo. Hay muchas herramientas que nos ayudan a optimizar el uso de las herramientas, ¿vale? La Entonces, puse en favorito de aquí para estar practicando. súper, me encanta. Esa es la actitud. Vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Yo sé que lo que nosotros podemos aquí orientarles no es tanto, pero recuerden que ustedes desde el compromiso que tienen de tener ese 75% que es gigante en su proceso formativo, lo van a lograr de utilizar adecuadamente cada una de las herramientas, de conocer todos los contenidos, porque ustedes saben que no deben esperarme a mí hasta este punto para saber qué hacer, sino que ustedes, desde su iniciativa, van a ir adelantando, van a ir trabajando, van a ir absorbiendo lo que yo les estoy recomendando para que de todas las maneras posibles consigamos el uso de cada una de las herramientas que vamos a aprender. Porque aprender programas en una o dos o tres clases pues no es tan lógico, ¿verdad? Pero sí algunos de los elementos básicos que nos van a ayudar a que ustedes suelten y vayan conociendo y utilizando a través de la práctica cada uno de los elementos. ¿Dudas, preguntas? Listo, mis chicos. Yo sé que hoy es un poquito demorado porque hemos trabajado muchas cosas, pero les voy a dar unos ejercicios que ustedes van a desarrollar y que van a utilizar, ¿se acuerdan la herramienta transformar, busca trazos? Gotero, que hoy lo vimos, para hacer
este pajarraco, que me encanta, es lindísimo, este otro pajarrito y estas copitas. Entonces, estos 3 ejercicios se los voy a compartir. Se los voy a compartir para que lo hagamos. Estos son de Instagram. Ya aquí por aquí tengo las direcciones, ya se las voy a copiar. Tanto en WhatsApp. Ay, no me lo copia. Me lo copia como si fuese una imagen. Qué tontis. Uchi, uchi. Me toca ir acá, copiar y traer acá. Ahora sí. Ya les sé el truquillo. Les voy a compartir la imagen y se van a orientar con esto para lograr hacerlo. No tiene el paso a paso, pero los otros 2 ejercicios les van a ayudar a tener lógica para desarrollar este. ¿Listo? Y por último, que es esta dirección. Listo, perfecto. Ok. Nos trajo Gladys. Listo, ok. Esos son para trabajar elementos flat a través de lo que hemos visto hasta el momento de uso de herramientas de Illustrator. Ejercicios que espero que hagan. ¿Listo? Ahora, por último, vamos a hablar un poco sobre la composición. Algo supremamente importante dentro de la generación de muchos de los elementos que vamos a utilizar y que necesitamos utilizar. Ya conocimos un poco acerca de lo que son las lógicas y la Gestalt y todas las herramientas visuales que debemos tener en cuenta para trabajar, ¿cierto? Pero adicional, debemos también, creo que es este, no, este es el de color. Ay, qué horror, qué horror. No. ¿Dónde lo tengo? Ustedes saben. Me tocó abrir estas, sí, acá. Necesitamos entender también bueno, aquí sí ya les voy a compartir solamente la imagen para que la vean un poquitico más grande. Entonces, espérenme un segundo. ¿Dónde está? Por acá, por acá. Creo que ustedes están viendo tantas cosas acá que de pronto no ven claramente lo que necesito que vean, que es esto. Listo. Yo no las estoy viendo ni yo. Allá, ahora sí. Listo. Estas imágenes son unos ejemplos de las cosas importantes que debemos tener, ya no solo cuando nosotros vamos a utilizar las herramientas de Illustrator, sino cuando vamos a componer nuestros diferentes elementos publicitarios dentro de Illustrator. Y entonces, cuando hacemos eso, debemos tener en cuenta no solamente, como en este caso, el elemento positivo, es decir, el espacio ocupado por los elementos que son visibles y que son importantes dentro de una mesa de trabajo, sino también la parte negativa, que son esos espacios que quedan alrededor de esos elementos. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que, espérenme, no sé, pero no, porque esto no me los guarda automáticamente, entonces no. De la parte positiva y de la parte negativa. Se puede trabajar tanto en positivo como en negativo, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Y esto se aplica también al desarrollo de marcas que nosotros podamos generar. Tanto la parte positiva como la parte negativa son fundamentales dentro de cualquier diseño. Cuando hablamos ya, y me voy a ir a
de lo que nosotros podemos tener de marco visual y de objetivo visual dentro de la composición, tenemos recursos para poder hacerlo. ¿Cómo? Como por ejemplo el desenfoque o colocar en primer plano lo que yo quiero que sea importante y el resto sea el acompañamiento de. Si en caso de que no esté desenfocado, puede estar semitransparente o no tan delineado para que sea acompañamiento de lo principal o del focus que nosotros vamos a tener. Podemos trabajar diferentes tamaños. ¿Para qué? Para que haya una profundidad de campo que podamos trabajar dentro de lo visual. Podemos hacer diferentes tonos, hacer marcos. Señor. Profe, este tema los fotógrafos lo deben manejar bien, ¿cierto? Sí, este tema inicialmente se trabaja para fotografía, pero es fundamental que lo tengamos en cuenta dentro del diseño. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a tener claro lo siguiente, y es que el ser humano está acostumbrado a ver siempre en un gran angular, es decir, todo, vemos todo. Estamos acostumbrados a ver todo lo que cabe dentro de nuestro campo visual. Entonces, ¿qué debemos decirle a la persona? Mire esto, quiero que vea esto. ¿Y cómo lo hacemos? Identificando eso a través de diferenciarlo en foco, en tamaño, en color, enmarcándolo, dejándolo en un espacio abierto o haciéndole un efecto que nos funcione como, oiga, esto es lo que yo quiero que usted vea. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nosotros estamos acostumbrados a ver todo al mismo tiempo y los detalles son muy importantes. Y adicional, cuando nosotros hablamos de componer, debemos tener en cuenta que tenemos diferentes herramientas que nos van a ayudar a componer y funciona igual para diseño como para fotografía. ¿Cómo? Con estas líneas o bases de composición. Tenemos la composición en C, que es este tipo de composición en donde dejamos que la C esté en la mitad y la parte de contenido esté hacia la espalda de la C o la curvatura de la C y la parte abierta esté hacia la parte abierta de la letra. Esa sería la composición en C. Tenemos la sección, ¿recuerdan la sección dorada o los tercios que nosotros trabajamos en fotografía, la ley de tercios? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta, la segunda, estamos diciendo que las intersecciones de estas líneas imaginarias que nosotros vamos a colocar en todas las mesas de trabajo, siempre las intersecciones es lo primero que ve el ojo del ser humano al ir a un espacio en blanco. También podemos trabajar un diseño en V, que es llevar como una composición que vaya alineada a derecha y a izquierda y centrada el focal hacia el ángulo de la V, abierto hacia arriba. Que podemos hacer balance entre tamaños, como lo hablábamos ahorita, de la siguiente manera. O haciendo un balance entre lo ocupado que sería este cuadro blanco y lo desocupado con el elemento más pequeño al lado derecho. O con dos elementos del mismo tamaño a derecha y a izquierda. O podemos hacer un elemento en una doble diagonal, que también es muy bonito para fotografía. Esas fotografías son hermosas, en donde el centro está en la intersección de las dos líneas diagonales que nos hacen una
visual interesante porque para nosotros lo normal es ver en línea recta. Entonces las diagonales son interesantes para el ojo. ¿Qué hay más formas? Sí. Aquí estamos viendo que podemos utilizar, bueno, la ley de tercios, que podemos utilizar una sola diagonal para componer, que podemos utilizar triángulos, que podemos utilizar la espiral dorada, que podemos utilizar muchos marcos y elementos que vemos aquí ya, estos ya los habíamos visto, dentro de lo que es mostrar de una manera armónica, y les voy a compartir estas imágenes para que ustedes tengan esas opciones de composición que nos van a ayudar en diseño, en fotografía, en arte, en pintura, en todo lo que nosotros desarrollemos para que la gente vea. Y entonces aquí vemos que lo más aburrido generalmente es trabajar los elementos en la mitad. Y cuando entonces vemos eso decimos, ¿pero qué? Se siente aburrido. Hay que ponerle un poco de dinamismo, miren qué bonito se ve el arbolito de este lado, o no este paisaje en la mitad, sino un poco más abajo, o esta casita ubicada en donde debe estar. Eso se ve bonito, ¿cierto? Se ve interesante. Entonces, de esa manera nos ayuda a ubicar elementos según lo que nosotros queramos, en un afiche, en un volante, dependiendo lo que yo quiero que primero vea mi cliente y luego sí el resto. Entonces, de esa manera vamos guiando al espectador hacia lo que yo quiero que él vea. Entonces, esto era como un pequeño recorderis de elementos que vamos a ver un poquito más a profundidad mientras vayamos haciendo la parte ya gráfica. En este momento es como un primer brochacito. Dime, Gilberto. Hay unas cámaras de celular que traen esas imágenes que se me acaba de mencionar varias. Sí, sí, hay cámaras que ya traen eso para poder facilitar la composición de fotografía. Y tú puedes habilitarlo. Tú lo puedes habilitar dentro de el celular. ¿Dudas, preguntas? Bueno, como les digo, este primer brochacito de estos elementos es simplemente para que ustedes se vayan como poniendo en cintura de lo que vamos a hacer. Para la próxima sesión, entonces vamos ya a trabajar qué es el manual de identidad corporativa y vamos a ir también a ver otros elementos dentro de lo que es las herramientas de Illustrator. ¿Listo, chicos? No sé si tengan alguna pregunta final, alguna duda, mientras yo les comparto en el WhatsApp lo de composición. Listo. Bueno, si no tenemos dudas o preguntas, entonces les agradezco muchísimo el estar aquí conmigo 2 horas de su tiempo conectados, viendo cómo funciona Illustrator y espero que haya sido de provecho. Por favor, recuerden que tienen muchos ejercicios para hacer esta semana, este fin de semana que es puente. Aprovechemos que todavía no tenemos como en fecha cercana la entrega de la actividad. Entonces, hagámosle para aprender el manejo de Illustrator. ¿Vale, chicos? Chicos, infinitas gracias por todo su tiempo, por estar aquí conectados. Dios los bendiga, que tengan una excelente noche. Vale, profe, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, vale, que descansen.